Nadie que esté debidamente informado, pero es alarmante, ¿no? Argentina se descolgó 18 lugares, 18 escalones de un ranking de transparencia o de un ranking mundial de anticorrupción. Cada vez estamos más abajo. Exactamente. En la práctica, ¿qué es lo que significa? Que el gobierno de Alberto Fernández en el 2021, según la medición que hizo esta ONG que se llama Transparencia Internacional, fue más corrupto que en el 2020. Para traducirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Vamos a repasar, PTT, cómo hemos quedado en relación a los principales países. Mirá, el primer puesto de transparencia lo comparten Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Tienen 88 puntos, que esto es muy importante. Se ha hecho esta medición teniendo, claro, 100 es el máximo, ¿no? Pero fíjate vos lo de Uruguay, nuestro vecino Uruguay está en el 18º lugar y reúne 73 puntos. Y Chile, otro de nuestros vecinos, 67 puntos, ¿no? Inclusive Cuba y Colombia tienen una situación mejor que nosotros, porque Cuba tiene 45 sobre un total de 100 y Colombia 39 sobre un total de 100. ¿En qué posición quedamos nosotros, PTT? En la posición número 96. O sea, no superamos ni siquiera la media global, que era de 43, ¿no? Por eso es que es tan preocupante esto que ha ocurrido y que tal vez la gente diga, bueno, a mí en lo personal, ¿en qué me incide? Pero sí incide como país realmente tener un ranking donde realmente los resultados no sean favorables y lamentablemente vayamos decayendo año tras año. Estos resultados reflejan y explican por qué, por ejemplo, en este país no se respeta la independencia de poderes. ¿Por qué el propio gobierno convoca una marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Por qué los jueces que se atreven a meterse con la corrupción son verdaderamente perseguidos? ¿Por qué frente a delincuentes con condena firme como Amado Vudú, este gobierno los llama presos políticos, los llamó perseguidos políticos? ¿Por qué hay un supremo esfuerzo para tratar de evitar que Cristina, que nuestra vicepresidenta, llegue a juicio en las causas de corrupción? ¿Por qué terminan absolviendo a Cristina sin juicio, siendo que el juicio ya había terminado en la sustanciación de las causas y ya estaba elevado? Y la absolvieron sin ni siquiera llevarla a cabo en el juicio, llevar a cabo el juicio. Estas cosas, me parece, Roxy, que explican a la clara la paupérrima situación que estamos viviendo. Bueno, vamos a ver si esas son las razones por las que nuestro país ha retrocedido en este ranking mundial anticorrupción, y vamos a dialogar con la presidenta del organismo PTT que realizó precisamente este estudio, con Delia Ferreira Rubio, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Buen mediodía, con PTT Martínez la estamos saludando. Hola, Delia. Hola, buenos días, Roxy, PTT, un gusto. Bueno, a ver, ¿cuáles son las razones que explican este retroceso y a nivel calificativo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos muy mal? ¿Estamos mal? Para ponerlo simple, estamos aplazados otra vez. No llegamos al 4. El promedio del continente americano es 43, igual que el promedio global. Nosotros hemos obtenido 38 puntos, descendiendo por segundo año consecutivo. El año pasado perdimos 3 puntos, pasamos de 45, que fue nuestra nota más alta en la década. Pasamos de 45 a 42 y este año hemos perdido 4 puntos. Somos el país de la región que más puntos ha perdido. La posición tiene que ver no solo con cómo un país se comporta vis a vis a esta percepción de corrupción, sino cómo se comportan los demás países. Pero lo importante es que desde 2012 hasta aquí tenemos una serie que nos permite comparar el comportamiento de cada uno de los países individualmente. Y Argentina lamentablemente tuvo una mejora en el año 2019, en el año 2020 empezó a bajar y en el 21 ha vuelto a bajar. Este es un índice de percepción de la corrupción, es decir, cómo los expertos, el sector negocio, los think tanks perciben la situación de corrupción en el sector público de un país. Eso es lo que medimos y
Petete, usted enunciaba muy bien las que usted estima pueden ser las causas de esta percepción. Y efectivamente yo coincido con usted. Los ataques a la independencia del Poder Judicial y ahora ya al máximo tribunal del país. La impunidad en los casos de corrupción, además de que los juicios duran eternamente. La falta de consecuencias y sanciones para quienes están involucrados en la corrupción son factores centrales. Pero el año pasado hemos tenido dos elementos que a mí me parecen muy significativos. La falta de transparencia en los contratos de compra de vacunas, que afectó y sigue afectando esas contrataciones públicas, y un elemento que tuvo que ver con la falta de integridad de los funcionarios gubernamentales en dos episodios que realmente conmovieron a la ciudadanía: el vacunatorio VIP y el Olivos Gate. En ambos casos se trató de casos de corrupción porque significó el abuso del poder encomendado en beneficio personal de los familiares, amigos, los correligionarios o miembros del partido. Es decir, la definición de corrupción. Ahora, Delia, yo le escuchaba atentamente. ¿Estamos hablando de un problema político o de un problema social? ¿Hemos entrado en Argentina entonces en una suerte de decadencia moral donde nadie castiga ni sanciona, ni siquiera con el voto? ¿Somos tolerantes frente a esto? ¿No nos importa? ¿Cuál es su diagnóstico? Hay un problema complejo. El aspecto institucional es muy importante, pero también la falta de consecuencias frente a las conductas corruptas generan en la población cierto grado de indiferencia. Cuando uno, en otros de los estudios que nosotros hacemos, le preguntan a la población, ¿usted cree que los ciudadanos pueden luchar contra la corrupción? A nivel regional, el 70% cree que los ciudadanos pueden hacer una diferencia. Pero luego les preguntamos, ¿usted denunciaría o ha denunciado casos de corrupción? Y dicen, no. ¿Por qué? Porque tengo miedo a las represalias y a perder mi beneficio, subsidio, plan, lo que sea, o contrato, o porque no pasa nada. Eso genera desincentivos en la población y genera tolerancia e indiferencia. Si nosotros como ciudadanía seguimos votando a quienes están involucrados públicamente en escándalos de corrupción, no vamos a parar el problema. Pero necesitamos también corregir los aspectos institucionales. Entonces es indispensable defender la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, la posibilidad de poner fin a la impunidad en estos casos y sobre todo, y esto es nuestro mensaje a nivel global porque esta es una situación que se repite no solo en la región, defender las libertades democráticas básicas, los derechos humanos básicos como la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de los medios de comunicación, que son la vía de garantizar el acceso a la información. Si no accedemos a la información, es imposible controlar y monitorear cómo se usan los recursos del Estado, cómo se comportan nuestros funcionarios. Delia, en el marco de esta complicada negociación que está llevando el gobierno nacional con el FMI, ¿afecta a la Argentina este retroceso en el ranking, por ejemplo, a la hora de conseguir que el Fondo Monetario, en cierta manera, ayude a Argentina a poder pagar esta deuda cuando tiene un nivel bajísimo de reservas de dólares? ¿O no afecta? No sé si afectará esta negociación en concreto, pero los organismos multilaterales, acabo de estar en un panel con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre el lanzamiento del índice. Los organismos multilaterales prestan atención a los resultados del índice. Es el índice más reconocido y usado a nivel mundial en materia de percepción de corrupción. Y obviamente lo que decían algunos de estos funcionarios es que, y nosotros reclamamos también, que los organismos multilaterales exijan a los países que reciben fondos que realmente garanticen la transparencia y la integridad, el acceso a la información y el respeto de las instituciones democráticas básicas.
Delia, escuchándola con suma atención, la verdad que cuesta ser optimista porque este modelo que vemos a nivel nacional se termina lamentablemente replicando en las provincias y en cada uno de los pagos chicos, en distintos feudos, donde la justicia no avanza contra el poder político local. Intendentes que no se tocan, empresarios que comen de esas licitaciones amañadas, que no son imputados ni van presos, gobernadores de provincia que tienen la justicia en un puño. Es decir, que el modelo ese que vemos en el escenario nacional después se reproduce en escalas menores. Por eso la verdad que cuesta encontrar una palabra de aliento o ser optimista. No sé si coincide con esta percepción, Delia. Yo creo que es difícil, pero soy optimista, si no, no me dedicaría a esto durante tantos años. Y el recorrido de Argentina en la última década demuestra que cuando se intentan cambiar las cosas, eso se ve reflejado en cómo nos ve el mundo, porque eso es lo que estamos mostrando, cómo nos ve el mundo en materia de corrupción. Y nos ve mal. Es una responsabilidad nuestra de exigir y demandar mayor transparencia, mayor respeto a las instituciones, menos concentración de poder. Es cierto que el COVID, con la emergencia y la necesidad de una respuesta urgente, fue usado como excusa en muchos gobiernos del mundo para avanzar y debilitar los organismos de control. Pero esa tendencia debe revertirse y en muchos países se está revirtiendo. Nosotros tenemos que trabajar en los puntos que le dije antes y los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que las víctimas de la corrupción somos nosotros, porque el dinero que se va en corrupción es el dinero que falta en educación, en salud, en infraestructura, en sanidad, en oportunidades, en futuro, en desarrollo para todos nosotros. No es una cuestión ajena al ciudadano de a pie. Esto hace a nuestra calidad de vida. Por eso es necesario que todos seamos muy exigentes y estemos atentos y dispuestos a colaborar en la lucha contra la corrupción. Delia, usted recién decía que si no cambiamos nuestra manera de votar, difícilmente podamos mejorar el tema de la corrupción. Ahora, ¿cómo lograr eso en un país como la Argentina, donde el populismo hace que muchísima gente, en un país con un alto nivel de desocupación, de pobreza, dependa lamentablemente para poder vivir del Estado? ¿Cómo se logra eso que usted nos está proponiendo? Sin duda, este es uno de los problemas que enfrentamos. Los regímenes populistas o con tendencias autocráticas, autoritarias, son todo lo contrario de lo necesario en materia de corrupción. Los líderes populistas, y tenemos varios en la región, durante sus campañas le ofrecen a la ciudadanía la promesa de trabajar contra la corrupción, contra la dirigencia política que es corrupta y demás. Pero cuando llegan al gobierno, repiten exactamente los mismos patrones y se olvidan de las promesas de campaña. Se olvidan de la agenda anticorrupción. Usan el relato, pero no tienen la agenda. Y generan, y eso es típico de los populismos, mecanismos clientelares que hacen que cada vez haya más pobres que dependen de la buena voluntad del funcionario de turno o del intermediario de turno para conseguir un plan o de cumplir con la cantidad de horas que tienen que marchar en un piquete con sus niños para recibir el dinero. Este mecanismo clientelar es un mecanismo nefasto porque no soluciona la vida de las personas y concentra la capacidad de dominio por parte de estos regímenes populistas. Gracias, Delia, por estos minutos, muy amable con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre un gusto. Igualmente. Bueno, la verdad que es un debate fuerte este, Roxy, ¿no? Muy interesante. Si hay elementos para ser optimistas o no, y hasta que no existan dirigentes políticos presos con condena firme y otros no quieran dar vuelta a esa sentencia y admitan las responsabilidades, va a ser muy difícil. Y yo tengo una percepción, probablemente sea muy pesimista, me hago cargo de eso, que en la medida en que no existan condenas, también en las provincias, porque esta opacidad y esta falta de transparencia que vemos a nivel nacional, las vemos en todas las provincias y también en esta, ¿no?
¿Cuándo recuerdan ustedes que alguien con poder político en Córdoba terminó condenado? Tenemos que remontarnos a más de 20 años para acordarnos de algunos casos, ¿no? De todas maneras, Petete, mira, puede que no haya condenas en la justicia tal como los ciudadanos esperan, pero se está dando un fenómeno incipiente en la Argentina que tiene que ver con la condena social. Y me parece que más de un político hoy que está envuelto en situaciones de corrupción o que no ha terminado condenado como tal vez la gente esperaba, se le está complicando poder desarrollar su vida porque la condena social te diría que está reemplazando a lo que no debiera reemplazar, que es la actuación de la justicia. Pero como no hay una justicia que actúe de manera independiente a la presión que ejerce el poder político, bueno, por otro lado está funcionando esa condena social. No tal vez en la medida que esperamos, pero digo, algo está empezando a surgir. Cuando yo lo veo a Vudú dando una charla en la UBA, Roxana, ¿qué querés? Hablando de ética. Por supuesto, no reemplaza la condena de la justicia absolutamente nada, no la condena social. Pero digo, se está dando ese fenómeno que los pone en una situación incómoda, que no va a generar un cambio de un día para otro y la verdad que no tengo esa esperanza. Pero digo, es una puntita de esperanza y eso hay que sumarle la decisión nuestra también, ¿no? De aprender a votar, de votar mejor en este país. Sí, ojalá que vayan presos y que devuelvan, ¿no?